Buenos días amigos de nuevo, hoy con la presencia de un estimado profesional de la comunicación y precisamente en función de eso es el director de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano. Este destacado profesional, don Wilfredo Alemany, está hoy con nosotros para actualizarnos acerca de acontecimientos, cualquiera no lo cree, pero cuando se produce una semana mayor como la nuestra, que nos aísla, los eventos hay que refrescarlos todos, porque nos parecen que se han perdido, que están desorientados. ¿En qué momento se encuentra el Partido Revolucionario Dominicano con respecto al cumplimiento de sus cronogramas de trabajo y esos asuntos? Bueno, primero agradecerle la invitación y lo otro que justamente puede haber treguas por situaciones como la Semana Santa, pero realmente yo digo que No teníamos... detención en el trabajo. No, y te digo, teníamos todos los bríos para seguir, pero hay que respetar las tradiciones y que la gente entra en ese recogimiento algunos y otro es su momento de ir a las playas, o sea, que la semana para ellos no es tan santa. Pero el PRD sigue muy activo, aunque ahora no está, como no se está peleando y ya se acabaron las sillas para romperla, cuando ese grupo entró al local del partido. Entonces, el partido ha ido tomando su orden. Miguel es un hombre que no ceja, evidentemente paciente. obviamente, inteligente para hacer el trabajo en el momento que hay que hacerlo. Esa presión que había con convocatorias, como que era debido a muerte convocar organismos que al final iban a votar por todas las acciones de ese otro sector. Bueno, todas esas cosas han ido tomando su curso y lo han ido tomando no solo por el tema de la visión que tiene Miguel y su equipo, sino también porque las bases del partido, esas que la usan tanto para decir que están con esto, están con aquel, son inteligentes y saben por dónde conducirse, por dónde agenciarse su participación dentro del partido, entendiendo que no hay bases sin dirigentes y viceversa. Los dirigentes salen de la base, pero luego, si no hay dirigentes que estén en una dirección trabajando, no hay base, porque esa es la conexión que se da en toda la estructura de un partido democrático. Y eso no ha cejado. Ciertamente que después de la campaña electoral, de las elecciones, cuando ese grupo intentó expulsar al presidente del partido, violentando todos los procedimientos, recuerden ustedes esas convocatorias que hicieron a nombre de la Comisión Política, todas esas cosas abortaron una vez fueron presentadas de manera ordenada frente al Tribunal Constitucional y el Tribunal distribuyó responsabilidades y estableció sanciones y avaló las decisiones que había tomado la dirección del partido. Y en función de ese procedimiento, de esas acciones de la dirección del partido, de las autoridades legales del partido, las cosas se han ido organizando. Y en ese sentido, mucha gente que ya tiene incluso conocimiento, tradición en el PRD, porque estas cosas no es la primera vez que ocurren, aunque quizás la manera en que ocurrió ahora fue una forma violenta, como nadie supuso que podía haber ocurrido. Pero los PRDistas han tenido momentos difíciles en otra ocasión. Cuando las aguas llegan a su nivel, la gente comienza a llegarse donde está la institucionalidad. Y eso está ocurriendo ahora en todo el país. No lo dudo, La gente está llegando, incluso dirigentes que en un momento estuvieron militando en las posiciones, no en las posiciones del candidato, sino como ese era el candidato, aunque el evento donde se eligió estuvo lleno de irregularidades que ya se han debatido y se conocen, pero fueron a apoyar al candidato del PRD. Eso hay que decir que fue así. Una vez pasa la situación y pasan las elecciones y se determina que el que ganó no fue el PRD porque el candidato votó las elecciones. Bueno, pues la gente vuelve a la institucionalidad, salvo algunos, y ahora tenemos mucha gente aspirando. Mucha gente, así es. Pero ya la institucionalidad se ha ido afirmando. Y yo les aseguro que más pronto que lo que muchos se imaginan, el PRD tendrá todos sus procedimientos al orden, de acuerdo a la ley y a los estatutos, y tendremos ofertas importantes para el país para las próximas elecciones. Uno de los elementos más urticantes en todo este escarceo que ha habido al interior del Partido Revolucionario Dominicano ha sido lo de la fecha para la convención.
aunque ha habido una tregua que la suponemos como parte de la Semana Mayor. Sí. Pero lo cierto es que hasta antes de Semana Santa, la postura cerrada del grupo que encabeza don Hipólito Mejía era que la convención debía celebrarse en junio. Y la posición institucional, la del Partido Revolucionario Dominicano, que esa convención deberá ser el próximo año. En ese sentido, ¿cómo andan las cosas por ahí? Porque ellos incluso han apelado a lo que no habían apelado antes, que es al plano incluso legal, institucional, ¿verdad? Plano legal. Sí. Y eso es eso es un avance, ¿verdad? Claro. Bueno, han ido por ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Que siempre han estado apegados al elemento institucional y legal. Sí, mira, lo de la fecha, yo incluso veo que ya ellos ni siquiera hablan de eso, salvo Hipólito Mejía, que también hay que decir que ya ese grupo no es homogéneo, y podemos entrar en ese detalle más adelante. No, ese grupo se está fraccionando, sí. Nosotros lo habíamos pronosticado por las características de lo que allí se da. Bueno, pero el tema de la convención y la fecha de la convención, ya está muy claro para todo el mundo que Miguel Vargas estuvo en un periodo de interinato antes de ser elegido de acuerdo a como dicen los estatutos como presidente del partido. O sea, Ramón Alburquerque, que era el presidente inmediatamente anterior, no organizó el evento para que se hiciera el relevo de la presidencia del partido. Prácticamente abandonó la posición. Y a Miguel Vargas le tocó organizar esa convención. ¿Qué pasa? Miguel fue seleccionado ante una propuesta unificadora del partido en un momento en que se estaba en un limbo, se puede decir, con el tema de la presidencia del partido. Y dado el arraigo que Miguel Vargas venía teniendo en todos los eventos que se realizaban, en todas las actividades, muchos de los que aspiraban a ser a la presidencia del partido, cuando Miguel anunció que él aspiraba a la presidencia del partido, inmediatamente se colocó en posiciones gananciosas y los otros compañeros decidieron retirarse de la contienda, pero no se había hecho la convención. Entonces, a él se le proclamó como presidente del partido en un evento que se realizó, una reunión de la Comisión Política que se hizo en el Hotel El Embajador. Y él puso como condición ante la propuesta que se hizo de que él asumiera la presidencia del partido, como él aspiraba y además tenía ese liderazgo, él dijo que si había, él dijo que si alguien se oponía, uno solo que se opusiera de la Comisión Política a esa propuesta de que él asumiera la presidencia del partido, él no la aceptaba. Nadie lo objetó y él fue allí designado por la Comisión Política como presidente del partido. Ahora bien, ¿qué dicen los estatutos? Los estatutos dicen que para ser presidente del partido hay que ser elegido en votación directa por la militancia del partido. Entonces, cuando se hizo el evento para elegir las otras autoridades del partido, el secretario general, el secretario de organización, recuerden ustedes que Guido Gómez Mazara aspiraba, Tony Peña aspiraba, pero de un momento a otro Orlando Jorge dijo que iba a presentarse nuevamente, y Anilda Vázquez también se presentó. Entonces, en ese evento donde se eligieron esos compañeros, se presentó el plebiscito. Miguel solicitó que se incluyera su ratificación o no como presidente del partido, que hasta ese momento era simplemente una designación que no se había hecho de acuerdo. ¿Estamos hablando de qué fecha aproximadamente? Estamos hablando del 2009. En todo ese periodo, antes de febrero del 2010, que cuando él asume ya y se juramenta como resultado del plebiscito que le dio el 97% a él en el plebiscito directo, como presidente del partido, ese evento se formaliza y donde se juramentan es en Santiago, en la Arena de Santiago, que se da en febrero del 2010. Entonces, a partir de febrero del 2010, donde él legítimamente es el presidente del partido. Presidencia formal. Exacto. Y entonces, ese periodo, que dura 4 años, más 6 meses que pueden ser utilizados si no hay las condiciones, eso lo dicen los estatutos también, para la elección del nuevo presidente, están dentro del marco de los estatutos. Y en ese calendario es que hay que trabajar. Lo otro de que se esté diciendo, gente que esté diciendo que va a convocar y que se va a hacer en julio, primero, quienes están haciendo eso, el que es cabeza de eso, que es Hipólito Mejía, ya no es miembro del Partido Revolucionario Dominicano, porque él fue expulsado del partido, y eso fue un proceso, no solo decisiones internas, sino
ratificado en el Tribunal Constitucional, perdón, en el Tribunal Superior Electoral, que es la institución del Estado al que se acogen los partidos en cuanto a sus normativas y a las diferencias que puedan surgir al interior de los partidos en términos de, con caras a la Constitución y a las leyes, no con caras a la disciplina interna. Pero aún así, en donde hubiese dificultades de interpretación sobre los estatutos, también está el Tribunal Constitucional como última instancia, pero antes el Tribunal Superior Electoral, que validó los procedimientos internos, porque no pueden meterse dentro de la disciplina interna de un partido, pero sí en cualquier articulado que violente la Constitución y las leyes del país, y eso también lo hizo el Tribunal Electoral. Ahora vemos como, si se quiere positivo, que estos compañeros que estuvieron beligerantes y desconociendo todas las instancias, anunciaron que iban a presentar, y de hecho creo que lo formalizaron, una revisión de las decisiones que había frente al Tribunal Constitucional, de las decisiones que había tomado el Tribunal Superior Electoral. Y estaremos en espera de eso, pero ya sobre la base de las decisiones del partido. Mira una cosa, cuando, bueno, ahorita dice que vas a entrar en un asunto de análisis con escarpelo de cómo se está fragmentando la oposición a la institucionalidad. Bien, pero antes que eso quería preguntarte, un padrón para un proceso convencional del PRD se haría sobre qué base, porque yo parto de lo siguiente: usted puede decir lo que usted quiera que tiene dentro de simpatía dentro de una organización, pero lo que decide finalmente si usted tiene simpatía es un padrón. Un padrón, claro. ¿Qué temor puede tenerse a asistir a un proceso con un padrón? Máxime si es un padrón de militantes, que es como el que se está exigiendo, no un padrón abierto. Sí, bueno, ese es uno de los puntos principales. El PRD siempre fue el partido de vocación, de participación de la gente, de que el partido estuviera abierto hacia la sociedad. Recuerden ustedes todo lo que hizo Peña Gómez para que el PRD se abriera a la sociedad, se vinculara a los sectores sociales de todos los estratos sociales del país. Y él es el que presenta la votación abierta dentro del PRD como una, si se quiere, una búsqueda de mayor democratización del partido. Eso tiene sus pros y sus contras, obviamente. Entonces, bueno, la situación es que en el PRD siempre se había votado con un padrón semiabierto y abierto también. Entonces ahora se produjo este hecho en el cual intervinieron miembros de otros partidos y cambiaron la voluntad de los PRDistas, y eso está debidamente documentado. Los compañeros que dirigieron la convención no quisieron hacer ese cruce que se le obligaba a hacer mediante las resoluciones que se tomaron para la organización de la convención, y eso produjo la crisis que ya conocemos, lo de la elección de un candidato que tuvo el aval de sectores del partido. Entonces ahora el celo que hay con el tema es que tengamos un padrón de PRDistas, un padrón que recoja de acuerdo al procedimiento, porque señores, eso está establecido incluso en los estatutos de cómo es que se forma ese padrón de miembros del partido. Bueno, en eso estamos, trabajando en esto, todos los PRDistas, todo el que se sienta PRDista y que esté además organizado en el partido de acuerdo a un procedimiento previamente establecido y avalado por los estatutos, será miembro de ese padrón. Bueno, allí todo el que es PRDista, no importa por quién simpatice, tendrá la oportunidad de inscribirse, tener su carnet e ir a votar cuando corresponda, de acuerdo a cuando se haga la convención. Entonces, yo pienso que todos los PRDistas eso es lo que quieren. Sí. Bueno, de todas maneras, ustedes saben que hay una discusión ahora y si se quiere una presión, hablando en el buen sentido, para que se apruebe la ley de partidos. La ley de partidos, sí. Y eso implica también determinar de qué manera los partidos van a elegir a sus candidatos para la presidencia de la República. Sí. Entonces, eso todavía no está aprobado, porque hay quienes quieren que se haga en un mismo día, como todos los partidos el mismo día, para que un miembro de un partido no vaya y vote en el de otro. Sí. Eso es una. Sí. Y la otra es que se haga diferido con el padrón de cada partido. O sea, todavía eso no está definido en términos legales. Pero mientras tanto, nosotros estamos organizando a los PRDistas y a nadie se le pregunta cuando ya le corresponda inscribirse en el padrón,
por quién usted simpatiza, por quién no. Entonces, que se trabaje, lo que son militantes del partido y los que tienen simpatía, bueno, que lleven su gente a inscribirlo, porque eso es un evento que tiene que ser transparente, abierto, conocido por la sociedad, saber quién es que se inscribe, a quién le corresponde ser miembro del partido de acuerdo a lo que se establece en los estatutos. O sea que no hay que tenerle miedo a eso, lo que hay que trabajar por fortalecer la institucionalidad. Wilfredo, al principio decías, y como que nos sorprendíamos, de que el grupo que encabeza don Hipólito Mejía ha ido dividiéndose, como que hay gente que ha ido tomando otras posiciones y ese tipo de cosas. Y ahora recuerdo que en el trabajo de monitoreo que uno hace, he visto a varios de esos voceros mediáticos de don Hipólito decir o denunciar que Miguel Vargas y su grupo está comprando gente del grupo, lo que quiere decir que ciertamente parece que hay una especie de trasvase de gente que está yendo ya al partido. Algunos de ellos incluso han hablado del asunto de las elecciones en el 16, no es solo un presidente de la República, sí. Se van a elegir las autoridades municipales, congresuales, sí, y todas las autoridades. Entonces, quien le da el sello a una candidatura, el sello institucional, es precisamente el partido, y el partido claro. Hasta este momento está representado por Miguel. Hablan un poco de eso, de cuál es este fenómeno que se ha dado y cuál es tu visión con relación a eso. Recuerden ustedes cuando inmediatamente pasan las elecciones, que este sector encabezado por Hipólito Mejía hace una convocatoria, creo que fue el día 20 de junio, para expulsar a Miguel Vargas, sancionarlo junto con otros grupos, otra parte de los dirigentes, que al final resultó un intento fallido porque ellos no tenían las calidades en cuanto a que esa convocatoria de la comisión política que ellos hicieron fue ilegal, incluso hay cartas de gente que se desligó de eso desde el principio. El mismo secretario general en ese momento, Orlando Jorge Mera, que ahora está sancionado, dijo que no se trataba de una reunión de la comisión política, sino de miembros de la comisión política que estaban evaluando la situación postelectoral. Sí. Es decir, todo eso luego fue llevado al tribunal, porque ellos pretendieron darle legitimidad a esa reunión, y el Tribunal Superior Electoral anuló todas esas cosas y validó la presidencia de Miguel Vargas, que fue ratificada por un Comité Ejecutivo Nacional que se celebró en el Dominican Fiesta. Es decir, que allí todas esas cosas quedaron debidamente establecidas de acuerdo a la ley, a la Constitución y a los estatutos, y luego vino el pleito de ellos, y cuando vieron que legalmente no podían tener ganancia de causa, asaltaron el partido. Se lo estoy resumiendo, la historia corta porque el tiempo no da para más. Pero recuerdo que en ese momento muchos de esos sectores, algunos se dejaron confundir por las posiciones que Hipólito Mejía tenía, que había dicho que Miguel Vargas no se había integrado en la campaña, que había traicionado al partido, todas esas cosas que ya conocemos, que son historia y que no quisiéramos recordar por lo negativo que esto fue para el PRD y para la sociedad dominicana. Bueno, la situación es que ese grupo, que en un principio, algunos digo hasta de buena fe y confundidos y dolidos porque el PRD había perdido, se mantuvieron más o menos en el mismo litoral, enfrentando a la dirección del partido, a la dirección legítima. Ahora, bueno, comienzan a surgir los intereses legítimos. Y ustedes recuerdan recientemente que, por ejemplo, Luis Abinader dijo que él aspiraba a la presidencia de la República. Y Hipólito Mejía públicamente lo enfrentó, le llamó la atención y le dijo que eso era extemporáneo y todo. Pero obviamente que todo el mundo sabe que ahí hay muchos aspirantes. Ya vi incluso una información. Hoy lo había a Nené. En el periódico, uno de los periódicos de hoy, habla de él, que él está preparando un evento para lanzar. Tiene su jefe de campaña, que es el ex secretario de Agricultura. Es jefe de campaña de Nené, no sabía eso. Bueno, de todas maneras... El asunto es que ya hay un movimiento... Sí, hay varios que aspiran allí, y algunos aspiran a la presidencia del partido. Y bueno, yo recuerdo que decía en un programa en el cual, en mi condición de periodista, analista, no como PRDista, yo decía que en ese grupo esa situación se iba a presentar porque allí había muchos aspirantes, que en el sector de Miguel Vargas nadie cuestionaba su liderazgo y también que él fuera el candidato presidencial del PRD. O sea, eso estaba claro y definido, y ese grupo lo que ha ido es consolidándose alrededor de Miguel Vargas, que además es el presidente del partido.
De manera que eso se veía venir y efectivamente allí la situación, bueno, Hipólito Mejía no es miembro del PRD ya, fue expulsado. Si acaso él tuviera ganancia de causa en la revisión que está pidiendo y eso le permitiera en el Tribunal Constitucional volver al partido, esas son otras cosas. Pero recordar que fueron decisiones disciplinarias dentro del partido en lo cual el Tribunal Superior Electoral no tiene calidad. Constitucional. Mire, hay no, y el Tribunal Superior Electoral, también, en cuanto, no diga. sí, que cualquier cosa que pretendieran buscar por allí, si son de orden disciplinario, interno, y se cumplen los procedimientos y que ninguno de ellos viole la Constitución de la República, ahí no se pueden meter, porque esas son cuestiones que tienen que ver directamente institucionales dentro de un partido. Dentro de un partido. Sí. De manera que en ese sentido, de ese lado, como les digo, y ustedes ven, y me parece que no es malo, que es bueno, que aspiren muchos dentro del marco institucional y que al final sean las bases que decidan quién es su presidente y quién es su candidato a la presidencia de la República. ¿Cuándo creen ustedes que podrán relanzar la estructura central del partido, o sea, el local, ya con su mobiliario reconstituido, trabajando y ordinariamente convocando a sus distintos órganos de trabajo? Bueno, luego que se recibió el local del partido, se ha ido trabajando, hubo que hacer limpieza, reestructuración, reposición de mobiliario, todas esas cosas que ustedes vieron, lo que fue el resultado de ese tsunami que se metió en el local del partido cuando se había convocado el Comité Ejecutivo Nacional, que ya debidamente estaba preparado para iniciar los trabajos. Bueno, que se produjo ese asalto que fue televisado en vivo, con una cuestión que no quisiéramos que recordar ni que se repitieran nunca. Bueno, las autoridades han estado readecuando el local y de hecho se está trabajando allí dentro de toda la situación que se creó, pero se está trabajando en el partido. Y bueno, estamos cumpliendo los procedimientos que corresponden. Ustedes saben que también se sometieron a la justicia un conjunto de personas, incluso algunos que ni PRDistas son, que participaron en el asalto al local, y eso está en la justicia, siguiendo el procedimiento que establece el Código de Procedimiento. O sea, que no hay una proyectada reapertura, sino que inmediatamente se repusieron alguna cosa, la vida normal. Sí, allí se está trabajando de manera normal, todo lo que es la institucionalidad del partido. Pero ya en el plano de los temas nacionales, hay dos temas que a mí me gustaría conocer la visión suya y del Partido Revolucionario Dominicano. Por un lado está el asunto de la Asociación Dominicana de Profesores y el reclamo de aumento de salario, ¿verdad? Eso está por un lado. Y por el otro me gustaría ver cómo ve que va el gobierno en su conjunto ya luego de 6 meses, 7, va para 7 meses, con temas ya puntuales, el caso de la barrigol, que es un tema sumamente delicado, ¿verdad? Sí. Que involucra prácticamente a todos los partidos, porque surgió en el Congreso Nacional con un proyecto como ese, un contrato. ¿Cómo ves que andan las cosas? ¿Cómo vislumbran ustedes desde la panorámica del Partido Revolucionario Dominicano el rumbo que lleva la administración del presidente? Sí, mira, respondiéndote a esa última parte, creo que también va a quedar respondida la que tiene que ver con el asunto del ADP. Lo que el partido ha dicho, la presidencia del partido ha dicho sobre el tema del ejercicio presidencial de Danilo Medina, es que, bueno, por un lado, apoyar, como filosofía planteaba que en una nueva forma de hacer política, como se ha concebido, no nos podemos basar en los fracasos que pueda tener el gobierno, sino apoyar lo que entendamos que está en la dirección correcta y hacer críticas y propuestas de las cosas que nosotros creemos que hay que resolver y cómo lo vemos nosotros. En ese sentido, eso quita la idea de muchos de que tradicionalmente tiene que irle mal que esté en el poder para usted tener opción. Y nosotros obviamente que no estamos de acuerdo con eso, y Miguel ha sido exactamente, que lo que hace es dañar y desprestigiar la política. Así es. Y en ese sentido esa ha sido la filosofía de trabajo de Miguel Vargas, y ha estado siempre haciendo propuestas desde que fue aspirante en el 2008, en todo ese periodo previo, hizo propuestas muy concretas en cada coyuntura de cómo él veía las cosas. En este momento eso es lo que se está planteando. Nosotros creemos que obviamente
hay muchas cosas que Danilo ha hecho que lo diferencian del estilo de Leonel Fernández y eso ha caído bien. Y ahí están las notas que se ponen cuando se hacen encuestas sobre cómo la gente lo ve. Lo que también deja lecciones interesantes sobre que no es tanto lo que usted haga, sino la disposición que usted tenga de hacerlo. Dentro de todas las precariedades que hay, dentro de la crisis económica, de los déficits, uno ve a un presidente sencillo que va y arrima hombros con los sectores que lo necesitan. Algunos pueden verlo como una forma de hacer campaña, bueno, eso que lo califiquen, pero los números dicen que la gente lo está viendo bien. Lo está viendo bien, así Ahora es. bien, la crítica que hemos hecho desde la presidencia del partido, Miguel particularmente ha hecho énfasis en eso, es que los grandes problemas, los grandes temas nacionales deben ser asumidos como parte de la búsqueda de consensos y de compromisos de la sociedad en general. Es decir, en este tiempo, no solo aquí, usted no puede pretender resolver tantos problemas y tantas precariedades que tenemos simplemente con que el Estado diga que hay un presupuesto y vamos a tirarlo. No, la gente tiene que participar. Eso es una forma que lo está exigiendo la gente a diario a través de las redes sociales, que es una nueva forma de participación de la sociedad en lo que son sus problemas. Y eso debe ser asimilado y aprovechado por los que gobiernan, no solo aquí, en cualquier lugar. De manera que esos grandes problemas, el tema de la educación, el tema de la seguridad ciudadana, esas cosas deben ser el resultado de acuerdos con los partidos políticos que están en la oposición, para darle valor a ese criterio de que usted no puede basar su crecimiento político en el fracaso del que está, sino comprometerlo, que se comprometan. Ahí tiene que comprometerse la sociedad civil, tiene que comprometerse, por ejemplo, en esto de la seguridad ciudadana. Señores, si no participa la comunidad, si no se integra directamente en lo que significa el orden en el barrio, determinar quiénes están en actos delincuenciales, quién lo conoce más que los mismos que viven en los barrios que también son víctimas de ello. Esa visión de participación a través de los clubes culturales que existieron y tuvieron mucha fuerza en los años 60, 70 y 80, que en ese momento fueron un gran contén y además un punto de crítica y de oposición a la represión que en ese tiempo existía. En fin, hay una serie de formas de participación de la sociedad que no se pueden desaprovechar. Y ese criterio de participación en el tema de la electricidad, hay que hacer un pacto con todos los sectores sociales y los empresariales que tienen que ver directamente con ese tema, para darle garantías a los que invierten, para la seguridad jurídica, todo un conjunto de cosas que no son ya un patrimonio solo de un Estado como se veía antes, como distante de la sociedad, sino que participen en esto. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Interesante. Me acaba de plantear un asunto que me está realmente motivando a determinar por mi propio método de análisis o de observación si no se está produciendo un cambio de calidad en la política dominicana. Mire, claro, lo de México reciente es un salto muy cualitativo ya en lo que es la política latinoamericana. Tres grandes fuerzas políticas se ponen de acuerdo y establecen un pacto al estilo de la Moncloa incluso y la concertación democrática en Chile, por ejemplo. Y la concertación democrática en Chile. Pero aquí no se había inaugurado todavía un comportamiento como el que hace ya buen tiempo viene ejerciendo el ingeniero Vargas Maldonado. No se había puesto en práctica. Incluso el propio PLD, en tiempos del PRD en el poder, ejerció una oposición política que es la tradicional, la de escarbar en las fallas y restregarla en la opinión pública y en la cara de los gobiernos, y así de esa manera irlo debilitando. Una práctica que para muchos de los que hicieron política tradicional era normal, era legítimo. Era lo que iba. Era lo que iba. Sí. Pero parece que los tiempos modernos reclaman otro tipo de hacer política, y es el de contribuir al desarrollo de las instituciones básicas que tienen que ver con una sociedad democrática, por aquello de que precisamente la democracia ha demostrado ser la mejor forma de gobierno y de convivencia. Decía Churchill el peor, pero nadie ha podido presentar una opción mejor que lo que es la democracia que conocemos. En la República Popular China hay un desarrollo económico y social extraordinario, pero la libertad pública no existe.
Ahí está. Sí. En la República de Cuba hay una bloguera que le quita el Sí. sueño al gobierno, Ya una no. jovencita Sí. delgadita que Sí, no sí, pesa sí, ni sí. 140 libras. Sí. Y le quita el sueño al gobierno cubano. Entonces esas son cosas Claro. que para nosotros que hemos sido manejadores de opinión pública nos resultan extrañas y difíciles de aceptar en estos tiempos. Claro, así es. Y la participación de Entonces, perdóname, Sí, para darte entonces ok. cancha abierta en este asunto. Sin embargo, desde hace un buen tiempo hemos observado en el señor Vargas Maldonado un estilo distinto o tratado de implantar una nueva forma de hacer política opositora, un tanto más racional, en ocasiones dadivosa, Sí. reconoce Hace prácticas, concesiones. hace concesiones. Sí. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué está pasando? ¿Qué acontece? Mm. Bueno, mira, es muy bueno ese punto para que se vea la consistencia que ha tenido Miguel Vargas con el tema de la participación y las nuevas formas de hacer política. Porque cuando el acuerdo que hizo con Leonel Fernández para darle salida al tema de la reforma constitucional, Miguel no era presidente del partido, simplemente era un aspirante a la candidatura presidencial que Con el mantuvo su pacto posición, de las corbatas. lo que llamaron el pacto de las corbatas azules, que no es que oficialmente sea así, pero, No, pero así que la sociedad le puso así. Así la sociedad lo puso. En ese momento Parecían azules la corbata. eran azules, Eran azules, fue una eran coincidencia. azules, eran azules. Eran azules. No, y le preguntaron si eso se habían puesto de acuerdo, no, fue una coincidencia. Sí, pero fue una forma también de un determinado grupo calificar el pacto como un entendimiento. Un Sí, Más claro. por detrás de la puerta. Claro, había buena fe en la definición, pero el punto es que Miguel Vargas propuso una serie de cosas que él entendía fundamentales para darle más solidez a lo que era una visión democrática y una nueva forma de hacer política, y específicamente en el tema de la no reelección consecutiva, por ejemplo. Recuerden que el modelo que teníamos en ese momento era 2 periodos y no más, que era una propuesta que se aprobó y que fue prohijada por Leonel Fernández. Leonel Fernández iba a terminar su segundo periodo. Entonces, allí se hablaba de que se podía Leonel Fernández presentar de todas maneras cuando se hizo la reforma constitucional. Bueno, al final no se pudo, porque no se podía legalmente hacer. Lo que Miguel Vargas había presentado, que además iba consono con los principios PRDistas desde siempre, la no reelección presidencial consecutiva, que incluso los PRDistas que estuvieron en el poder pudieron aprovecharla y no lo hicieron uso porque la Constitución no le prohibía a Antonio Guzmán y a Salvador del Banco presentarse. Antonio Guzmán, bueno, sabemos lo que ocurrió, murió antes de terminar su mandato, pero había gente propiciando que él se presentara a la reelección, igual que con Jorge Blanco. Sin embargo, no se hizo uso de eso, a pesar de que la Constitución lo permitía. ¿Por qué? Porque se validó más el principio del PRD y particularmente histórico. Peña Gómez también hizo mucho énfasis con Peña en ese Gómez tema. presente, Claro, presente. claro, con Vigilante. Vigilante frente a ese tema. Bueno, entonces, la reelección presidencial consecutiva, Miguel Vargas argumentaba que es dañina y que eso no debía buscarse ese modelo, que Leonel Fernández lo quería. Incluso Leonel Fernández lo admitió, que él quería que se modificara y que fuera el pueblo que decidiera. O sea, retomar el modelo de Balaguer de que eso estuviera abierto. Que no es per se malo, pero históricamente en estos países de institucionalidad precaria, se sabe que el que está en el poder tiene ventajas con respecto al que está en la oposición, aún dentro de su propio partido, y que ese era un tema que debía liquidarse por todo este tiempo. Bueno, al final decían, pero mire que usted va a reponer a Hipólito Mejía, que ya dentro del modelo actual no se puede presentar porque fue presidente, y además se presentó a la reelección. Porque era lo del nunca jamás. El nunca jamás. Sí. Exacto. El nunca jamás. Bueno, pero el punto es que aunque efectivamente eso era verdad, que Hipólito Mejía se podía presentar, Miguel le dijo, no es un asunto personal, no es a mí, yo no estoy buscando que me beneficie o me perjudique, simplemente que eso ha sido un principio del PRD y además ha sido dañino. Y eso fue lo que impidió... Cosa que, por cierto, gusta mucho a los grupos de poder. Sí. A los grupos de poder les gusta probar
Sí, la distintos alternabilidad en el poder. les gusta eso a ellos porque dicen, si no me fue bien con este, quizás me vaya mejor con No, el y al otro. país, Y al país, pero la gente piensa así, Pedro. y al país. Así también. Hoy es una No me cultura digas. para el pueblo, para que tú veas cómo es, al pueblo sí, pero los liderazgos con visión mesiánica, No. obviamente no le interesa No, eso. No. Bueno, esa reforma constitucional fue lo que impidió el continuismo del que estuviera en el poder, en este caso fue Leonel Fernández, que incluso intentó justificar hasta último momento que sí, que él se podía presentar, pero que él iba a renunciar a ese derecho. Recuerden eso, en el Sí. Palacio de los Deportes. No, Bueno, a él le entusiasmaba la idea. claro, Le entusiasmaba a todo el mundo le entusiasma. Oh, pero El aquí mismo le Hipólito amarga- Mejía aquí le dijo que amarga le el gustaba el dulce. carguito. Y Y más que, si me estaba ejecutando una acción de gobierno que los tiempos le han dado la razón. Y estamos que marchando necesitaba de tiempo. bueno, con certidumbre. el punto es que Hipólito Mejía modificó la Constitución de la República, violentando todos los principios PRDistas, la historia del PRD, solamente para él ser candidato en el 2004, Ah, caray. sin poder ganar, porque todo le decía que él no podía ganar. Pero bueno, no ganó él, pero tampoco permitió que otro PRDista pudiera presentarse. Entonces, Le hizo un daño terrible al partido. le hizo daño al partido. Le hizo un gran Entonces, daño al Miguel partido. repuso la no reelección presidencial consecutiva. Tenemos el modelo este que tenemos ahora, Sí. de un solo periodo y que se puede volver luego. Luego, Y yo creo que eso le hace bien a la democracia. Entonces, eso es lo que quiere decir en hechos concretos, donde él pudo intervenir para que eso se repusiera la no reelección presidencial consecutiva y que eso le traía beneficio, que además eso permitía que surgieran nuevos liderazgos dentro de los partidos. Todo eso iba en favor de la democracia dominicana. Y yo creo que esas son de las cosas que dan un testimonio vivo de cómo Miguel Vargas piensa sobre muchísimas cosas de orden público, como es el caso de la reelección presidencial, lo de la participación en ayudar a que el gobierno de turno, buscando consenso en la sociedad, pueda resolver problemas que de manera individual no lo puede hacer. No es una No es una pose, coyuntura, no es una coyuntura, es una porque a filosofía. veces es una filosofía. Y yo creo que es un estilo que debiera imponerse en la política dominicana a partir, Bueno, está en la Constitución ya y la de no reelección presidencial No, y consecutiva. está ahí. estamos hablando ya del comportamiento con respecto a los que ejercen el poder. Claro. Esa oposición a rajatabla, a toda iniciativa, ese demérito a toda acción, que es lo que se estila. Claro. Óigame, yo no he visto, por cierto, una de las cosas que descalifica mucho a participación ciudadana es eso, es que no hace reconocimiento a nada. Entonces, actúa como un partido político tradicional a la vieja usanza. Y yo digo, bueno, es que los tiempos tienen que cambiar, no podemos seguir en esto. Asunto que a mí me pareció trascendente es que así estaba operando la política en México. Sí. Y de un momento a otro se da un cambio trascendente. Sí, este señor Peña Nieto, que es del PRI, Sí. en esas iniciativas de buscar la participación de la sociedad, de una sociedad realmente auténtica y no de grupos que a nombre de la sociedad pretendan colarse como si fueran un partido. Sí. Él le marchó a sectores que tradicionalmente eran un escollo a esa reforma. ¿Por qué? Porque dentro de, por ejemplo, el sindicalismo en México, la maestra que representaba a los maestros y que era un emporio ya económico poderoso, bueno, le marchó sobre la base de que estaba usando recursos de los mismos maestros para enriquecerse y para vivir la gran vida que ella se daba. Una señora que Las dice que comunicaciones, todo. la televisión. déjame aprovechar. Ahí la modificación a las inversiones en el área, que haya competencia en el área de la comunicación Sí. y que la sociedad se abra a las inversiones extranjeras, el tema del petróleo para poder Sí, aprovechar el los tema del capitales. O petróleo sea, todos esos trascendente. elementos. Wilfredo, a propósito, déjame aprovechar, porque fíjate, nosotros hemos ponderado esa actitud y esa visión, esa forma de Miguel Vargas de plantearse la oposición política en el país, una oposición propositiva, si se Sí, quiere, así es. de cuestionamiento cuando haya que hacerlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo presentar alternativas, que va un poco con la filosofía aquella que fue su gran eslogan del PRD para los nuevos tiempos. Sí. Conllevaba también una nueva visión de lo que debe ser un partido moderno, ¿verdad? Pero en ese mismo sentido eso arrastra también algunos riesgos. Por ejemplo, el planteamiento que se hace desde algunos sectores de la sociedad civil
y del grupo de Hipólito Mejía es que aquí no hay oposición porque No. por la actitud de Miguel Vargas Maldonado. Porque no se hace lo que se O hacía sea, antes. porque no Sí. se hace, digo, Bueno. eso lo vislumbramos, eso lo Sí. vemos nosotros Sí, porque no así se hace mismo lo que es. se hacía antes. Así Sí, es, sí. así Dice, es, así aquí es. no hay oposición Sí. y hemos visto, y yo he escuchado a importantes dirigentes empresariales del país, fuera de medio, ¿verdad? Sí. Decir abiertamente, bueno, es que si no hay una oposición, alguien tiene que buscar el equilibrio, porque entonces no, el PLD está a sus Parece que anchas pesa solo. mucho la vieja usanza. Pesa mucho la Claro, vieja claro. usanza. Bueno, ¿Qué porque tú crees, le ha dado ¿qué tú crees sobre eso? No, no, obviamente que un modelo de este tipo es ganar y ganar. Es decir, si las cosas se hacen bien, pero al mismo tiempo el que está en el poder no puede reelegirse de manera consecutiva, su agenda cuando gane sea hacerlo bien Eso es para tener la importante. oportunidad después de un periodo de volver. Entonces, tú mantienes el flujo de liderazgo dentro Y del el Estado. que venga no recoger tampoco Claro, los los escombros. los tú no- escombros claro, de- porque además, si tú no ayudas a que el país en el que tú eres líder se desarrolle y mejore, cuando tú llegues, si tú encuentras escombros, mira, 4 años se van y tú no haces nada. Oye, Sí, pues, sí, No haces nada. así mismo Sí, sí, es. Entonces sí, tú sí. tienes que darle continuidad a un plan de país en la Exacto. cual tú no tengas que estar removiendo cada cosa. Mire, lo vemos ahora con el caso del metro. del metro. Por ejemplo, Sí. obviamente que yo particularmente como comunicador y en los medios de comunicación, nunca estuve de acuerdo con ese modelo de metro. Yo decía, porque había otros proyectos mucho más baratos Sí. para un país como este, donde no había que estar removiendo tierra, que es donde se gasta todo el dinero, Sí, sí, movimiento de y que tierra. pudiésemos hacer un corredor en la 27 de febrero, uno en la Kennedy, iba a salir mucho más barato, íbamos a tener un Esa fue tu nuevo visión. modelo. Sí, Esa fue tu mi visión, bien. claro. Bueno, de todas maneras, ya el metro se hizo, la primera línea, se comenzó la segunda y casi se termina, pero ya tenemos precariedades financieras Sí. como país para hacerlo. Bueno, Danilo Medina fue, lo inauguró, lo elogió y obviamente que le dio continuidad a algo que si se dejaba donde estaba y no se le ponía atención, incluso a lo que le falta a la segunda línea, Así es. vamos a perder mucho más que lo que en este momento es deficitario para Exactamente. eso. Entonces, pero obviamente que no podemos hacer obras como esa porque a alguien en el gobierno que sea le dé la gana. Eso debe ser el resultado de una evaluación de todos los sectores de la sociedad que tienen que ver con las inversiones, con la atracción de capitales que vengan de fuera, o sea, con un conjunto con los ingresos, con lo que significa para un país Esa es la visión desarrollarse. Pero yo vi decir al ingeniero Vargas Maldonado que le gustaba. Que le gustaba, sí. Sí, pero lo dijo en y ese, que iba- y en que ese iba a sentido, continuar. porque él Sí, también y ha que mantenido la sí, crítica. Y que él lo continuaba. Y que lo continúa. Claro, continuaba. claro. Sí. Pero con esa visión, con porque esa visión. él hizo críticas a ese metro. Sí. Porque, señores, si nos metemos en Es el que análisis siempre de hay más eso... de una solución. Mire, ¿Eh? para enfrentar el problema del transporte colectivo masivo, siempre hay más de una opción. Lo que hay que aceptar es que sobre la mesa siempre haya más de una opción. Claro. Si se escogió una, pues démosle para adelante para esa. Bueno, hay lo que hacer. pasa, obviamente, no es que no se hagan. Yo quisiera 10 metros. Exacto. 10 metros. No 7 o 6 como está proyectada. 10 que hagan. Eso. Ahora, el asunto no es eso, sino la pertinencia de la inversión, La el monto de la pertinencia. inversión. Es un problema de flujo de caja, cuánto tú recibes, cuánto te sale, crees que en qué tiempo tú vas a recuperar la inversión. ¿Tú crees que el veto le causó daño a la economía? ¿Tú crees que la economía está en dificultad ahora mismo? Pero ese déficit que nosotros Bueno, heredamos. ¿cuál déficit? o Era el de un déficit- 8, pero ya está en un ¿Y tú 3. sabes lo que significa un 8? Pero Bueno, ya tengo un 3. si nos metemos en eso, está en un vamos 3. a ver que habían mejores opciones. Daño le ha hecho su sector eléctrico Bueno, a la economía. Ese sí, claro, ese sí. pero Ahí sí hay déficit. no, y el sector eléctrico ese es un problema Es un grave problema que grave. que cuando tú lo analizas, cuando tú ves todo eso, si no hay un gran acuerdo, Exacto, donde, un gran pacto. mira, tenemos estos problemas, tenemos que resolverlos. Ahora vamos a tener este problema de déficit todavía. Bueno, vamos a repartirlo, vamos a prorratearlo prorratear. para que no nos caiga como un blow en este momento. Porque, señores, cuando eso se privatizó, se decía que esa era la solución. Oye, y después de eso que se ha invertido dinero pa'l carajo. y no tenemos resuelto el problema, no somos competitivos justamente por tener un sector eléctrico muy costoso, la garantía de la expansión de las Deficiente y inversiones. costoso. Exacto, entonces todas esas cosas, mira, que sean el resultado del consenso, de la evaluación técnica, financiera, de la viabilidad en términos de ingresos y egresos en un periodo determinado.
y que si no, y que lo que no salga bien, bueno, lo asumimos todo, no empezamos a echarle la culpa a uno, que lo hizo de manera particular. Qué bien, muy bien. Interesante esta conversación. Muy buena Joven conversación. Profesional de la, ya no tan joven, como don Wilfredo. Las ideas son las que son, las que se necesita que sean jóvenes. Wilfredo Claro. es de la generación de nosotros. Yo le di unos pequeños, unos cuantos años, pero es de nuestra generación. Sí, así es. Y a nosotros nos satisface mucho que haya tomado la Muchísimo. decisión de activar políticamente, sin abandonar el ejercicio de la profesión. Tú sabes sobre Que qué se mantenga en de el la marco comunicación. institucional y mantenerse en el Óigame, marco Tú qué sabes bien, sobre qué ¿eh? principio yo me metí en la política, ya de frente así, que descubrí que dice la gente, no te metas en política, y mucha gente me dice, ¿por qué te saliste de los medios? Que Tú ya has tú tienes salido. carrera. Entonces yo digo, bueno, mira, lo que pasa es que el que no se mete en política, la política se mete con él y de la peor manera. ¿Me entiendes? Es decir, la política es una síntesis de Envuelve. múltiples determinaciones. Sí. Que si tú te dejas de lado, mira, llega un momento que tú dices, bueno, yo no puedo con eso, y coges tu maleta y te vas a otro país, Así el que es. tiene la oportunidad de hacerlo. Claro. Ahora, cuando uno se da cuenta la importancia de la política Y te en términos de involucras. la incidencia, en la toma de decisiones adecuadas, De cómo interviene Eh, toda la sociedad. mira, es difícil tú no meterte ahí. Así es, ¿Me exacto, entiendes? Sea exacto. mediante las opiniones, o sea dentro de la participación donde se toman las decisiones, y crear la cultura y reforzar la cultura del relevo y de la participación de la gente en la toma de decisiones más importantes, porque este país, todas las cosas más importantes se toman en el área política, las Así decisiones es. más importantes. Muy bien. fructífera esta conversación con Wilfredo, profesional de la comunicación y también activista político. Lo fuimos también cuando jóvenes. Lo que Sí. hicimos fue renovarnos Claro. en otro plano, ¿verdad que sí? Así es. Y por eso le agradecemos hoy su presencia. Miren, Lalo está listo para darnos Sí. resultados Gracias. de los eventos profesionales de deportes, béisbol, baloncesto, etcétera. Y más luego viene, como ustedes saben, la sección cultural con la que se cierra la revista. Así es que démosle paso a Lalo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.